despidiendo en el trabajo de mi hija y Dios ha cuidado el trabajo de ella, ¿no? También quiero agradecerle por habernos cuidado en esta semana a toda mi familia. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias, hermana Marcela. Vamos a orar también por su hija, por usted y el agradecimiento por el trabajo. Hermano Roberto, la prédica suya hoy día, no sé si usted nos autoriza, se va a grabar y se va a subir después al canal de la hermana Lidia Rojas Latorre. No hay problema, me imagino, ¿no? Que la podamos grabar. Excelente, que sea para la gloria de Dios. Muchas gracias, gracias. Eh, Alguien escribió, el hermano Alex, un bendecido sábado para todos mis hermanos, él está en Bélgica, y la familia Crespo pido por mi salud, por favor, hermano, y agradecer por las bendiciones del Señor. Claro que sí, pues vamos a anotar entonces por la salud de la familia Crespo. No sé si alguien más quisiera dar algún agradecimiento antes de que nos pongamos de rodillas y orar. Pueden activar su micrófono. Raúl, Feliz sábado. Ah, perdón. adelante hermana, adelante, perdón. Sí, justo hablamos. Sí, feliz sábado a cada uno de ustedes. Que el Señor les Oh, bendiga hola Marité, sí, te escuchamos, hola. grandemente. Yo, bueno, cada segundo estoy agradecida al Padre, a pesar de las experiencias y condiciones en que voy caminando con fe en el Señor y, Amén. y que una vez más, cada segundo es impresionante. Bueno, yo miro hacia atrás y digo, oh Señor, más de 30 años en tus caminos y así todo el Señor sigue enseñando a sus hijos. Entonces quiero agradecer porque, bueno, ahora le decía justamente lo que dijo el hermano, no sé si es pastor o hermano, el que va a predicar, eh, como que uno, Señor, ¿dónde puedo servir? Dime tú. Entonces ahora como que el Señor me ha puesto a la gente porque yo me traslado con muchos pacientes, me trasladan, así como yo, que tenemos muchos impedimentos físicos. Y es impresionante, otra vez me tocó hablar de la palabra del Señor, pero no, no sé, pues al lado mío va una monjita, va gente incrédula, y yo digo, Padre Celestial, dame las palabras y la prudencia, ¿no? No caer, porque, no sé, la palabra precisa para cada momento. Entonces, y son detalles, porque el Señor dice, por los frutos también les conoceréis. Entonces, bueno, todas esas cosas. Yo quiero pedir por tantas. La verdad es que vamos como 10 personas, 11 personas cada mañana. A mí me recogen de las primeras de la mañana a las 6 de la mañana. Yo mi culto casi la hago a las 4:15, 4:30 y así todo. Yo agradecía al Padre, pero el Señor como me tiene acá en Santiago, Él tiene todo, Él conoce todo lo que vendrá y justo mis papás se emocionan y me emocionan a mí porque me dice, hija, mira cómo tú estás acá y no estás tan lejos y también yo les ayudo a ellos. Es decir, ellos de salud, mamá no está delicadita puntualmente de su lumbago, lo tiene muy delgado, esa parte de la columna. Entonces yo quiero, el Señor siempre se ha manifestado, el Señor siempre ha hecho milagros puntualmente con mamá. Sí, es una edad difícil que tiene ella, pero con fe y con amor quiero pedir por mi mamita. Y también por Muy mi bien, papá, pues. también quisiera pedir por su fe y por su paciencia. Que el Señor les Muy- bendiga y muchas Gracias, bendiciones, Margarita. y especialmente al hermano que va a predicar, que fue muy lindo lo que él comentó como testimonio. Gracias, Raulito, y bendiciones a Gracias, todos. gracias Marité, cariño a tus papás también. Anoté ya los pedidos Bendiciones. de Marité y el Gracias. agradecimiento. Waldo, parece que tú también estabas tratando de dar un agradecimiento, algún pedido. Yo quisiera dar un agradecimiento. No encontré la manita por ningún lado. Hermana Rosy, la escuchamos. ¿Y de dónde es usted? ¿De qué país?
Yo vivo en Chiapas, donde está la Universidad Lindavista, que es una de nuestras 117 universidades en el mundo. Aquí México, vivo perfecto. yo en Chiapas, México, así es. Y yo quiero agradecer a Dios porque cumplí 57 años de vida y también cumplí el 25 de junio 38 años de casada. Eh, Qué y bien, pues. agradezco a Dios por estos dos eventos importantes en mi vida, también porque mi suegra cumplió 83 años el 28 de junio también, y Dios le ha mantenido con cordura. Pido oración por ella, por mi suegra Esther, porque ella fue de la iglesia y abandonó, y pido que también oremos por ella para que vuelva su corazón a Dios, también por mi hijo que se ha apartado, eh, y mi hija que tiene planes de casarse, pero pues yo no veo al chico muy espiritual, pues, sí es de la iglesia, pero pues usted sabe, ¿verdad? Uno como madre, yo le ruego a Dios aumente la espiritualidad de él y su familia, y pues si es voluntad de Dios que prospere esos planes de matrimonio, y si no, pues que le haga ver a mi hija, que también se llama Esther, por favor. Sí, así será, pues, por supuesto. Muchas gracias, hermana Rosy. Ya anoté sus pedidos. Un saludo a los hermanos allá de México. Waldo, ahora sí. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Bueno, saludos allá a la hermana también, Rosy. Sí, quería pedir por una persona que se llama Mariví. Es una señora que se fue vinculando a través de estas plataformas a- al mensaje de la verdad presente y que hoy día se bautiza, ella es de Perú. Mariví se llama. Se bautiza probablemente en pocos minutos más, en una hora más seguramente ¿En por ahí. Perú? En Perú, sí. Ujú. En Perú. Marily, Mari B, con B corta al final. Mari B. Mariví, perfecto. Qué bien, Voy pues. a agradecer Vamos también a porque, orar por... ¿Sí? perdón, Raúl, ¿Sí? agradecer también porque No, sí. realmente es el poder de Dios, ¿cierto? El que permite que a través de estos medios, sin que haya a veces contacto presencial, su palabra tenga poder. Así que eso, Amén. gracias. ¿Te has fijado, Waldo, que para el Señor no es problema de que el culto no sea presencial? Si es a través de Zoom o de cualquier otra plataforma, el Espíritu Santo igual llega a los corazones y igual se está enseñando la verdad. Así que agradecemos al Señor por Mariví, y no solo por Mariví, sino que por todo lo que hemos aprendido a través de predicadores de otros países también. Tú también has predicado acá, Waldo, lo que hemos aprendido todo y cómo el Señor usa esta plataforma para que su palabra avance y no se detenga. Así que damos las gracias por ello. Gracias, Waldo. Gracias, Raúl. No sé si alguien más, el hermano Alex de Bélgica. Gusto saludarlo, hermano Alex. Lo escuchamos. Ya, hermano Raúl, buenos días, un gran saludo para todos. Bueno, quiero pedir que oremos por una señora bastante mayor. La estamos guiando en un tratamiento contra el cáncer. Tiene un cáncer de pulmón. Ellos no son adventistas, pero de a poco estamos preparando el terreno para darles el mensaje. Entonces, ellos son de Perú y yo ruego que oremos por ellos, no solamente para poder que tal vez el tratamiento tenga los resultados que Dios quiera, sino que también ellos puedan abrir sus corazones a la palabra de Dios y puedan convertirse y aceptar la verdad. Por eso, mi hermano. Hermano Alex, usted el otro día contó un testimonio, ya conoce de alguien también, parece que era su Mi suegra, suegra, parece, sí, que también tuvo algo parecido y cómo el Señor la sanó. Así que sí. Y también mi es hijo tenía una fístula muy rebelde de prácticamente casi 8 milímetros por 3 centímetros que no quería cerrar, entonces estaba bastante profunda
Y con la bendición de Dios encontramos una solución que era lo más sencillo, usar sal, hacer una salmuera, una compresa, y sencillamente se aplicó sobre la fístula y con la misericordia de Dios desapareció completamente. Amén, qué bueno. Y la mayoría de las Excelente. personas y los médicos, bueno, mi familia que son médicos me dijeron, Alex, la única solución es cirugía. Cirugía. Yo dije, no, esto es... Pero Dios abrió las puertas y se encontró una solución. Yo probé muchas cosas y lo más sencillo que era la sal dio sus resultados. Amén. Bendiciones. Gracias, hermano Alex. Vamos a orar por esta señora para que el Señor no solo la sane de ese cáncer del pulmón, sino que también ella pueda entregarle su corazón a nuestro Dios. Bueno, hermanos, los invito a que nos pongamos de rodillas. Vamos a orar y vamos a orar por estos pedidos, los agradecimientos. Puede que no me acuerde de todo. Acá en el chat, antes voy a leer, dice la hermana Lorena, dice, amén, alabado sea el Señor por esa decisión de Mariví, el Señor la bendiga grandemente. La hermana Verónica dice, amén, gloria a Dios. La hermana Rosy pidió sus oraciones por la joven Sara, vive en la Ciudad de México, su familia no sabe nada de ella desde hace 11 días, vive con una pareja que la ha golpeado antes, le quita el celular, el dinero y su familia teme por ella. Eh, bueno, eso sería entonces, parece que la hermana Verónica Urra dice, agradezco a nuestro Creador por oraciones respondidas, por estar al frente de nuestra familia, dirigiendo a nuestros planes que tengamos en sus manos. Saludo a todos unidos en el mismo espíritu. Amén. Bueno, nos vamos a poner de rodillas, vamos a conversar con el Señor, después vamos a cantar un himno que ya tenemos preparado y después viene la prédica de nuestro hermano Roberto Barros. Pongámonos de rodillas. Oremos. Querido Padre y nuestro Dios, qué alegría hay en nuestro corazón al ver que tu mano no se ha cortado, sino que al revés, vemos cómo sigues bendiciendo a tus hijos, sigues sanando y sigue tu espíritu llegando a los corazones de la gente. Te agradecemos por Alexandro de Perú, de Tacna, por su salud, por sus estudios y también por sus abuelos, su familia. También por conocer a tu siervo, al hermano Roberto Barrio de Venezuela. Fue realmente un bálsamo de fe escuchar a alguien que está viviendo por fe, que se ha dedicado completamente a la obra de predicar el Evangelio. Padre, rogamos por él una bendición especial por su ministerio y que los frutos de su ministerio puedan verse, Señor, no solo en Venezuela, sino que también en todos los países donde llega ese canal. También oramos por nuestros hijos, por nuestros matrimonios, por las personas que nos relacionamos, que tú nos puedas dar las palabras para llegar y ser un buen testimonio para ellos. También la hermana Marcela de Bolivia agradece por su hija, la familia Crespo pide por la salud. La verdad es que acá en el sur de Chile ha hecho bastante frío y pedimos por la salud de ellos. También Marité agradece porque tú la estás conduciendo a pesar de ese accidente que tuvo y pide oración también por sus padres. La hermana Rosy pide por ese proyecto de familia en México, por sus hijos, esposo, por su suegra, también para que tú puedas responder, Señor. Y Waldo agradece y pide una bendición para Mariví. Mariví, que es de Perú y que ella a través de la plataforma ha conocido el Evangelio, te ha conocido a ti, Señor. Qué alegría hay y que en este bautismo que ella va a tener pueda sellar ese pacto de amor contigo, Señor. Y el hermano Alex también pide por esa señora mayor que tiene ese cáncer. Le has mostrado tantas veces al hermano Alex que tu mano poderosa está sanando y te pedimos que también puedas sanar a esta señora y sobre todo que ella pueda conocerte a ti. Padre, yo sé que hay muchos pedidos que no se han hecho, que no son audibles, los dejamos en tus manos maravillosas. Pedimos también perdón por nuestros pecados y que la sangre de Cristo nos limpie y nos dé poder para vencer. Y queremos, Señor, después de levantarnos nuestras rodillas, alabar tu nombre con un canto, con un himno, y después escuchar la prédica del hermano Roberto, que tú seas ungido por ti, Señor. Gracias por todo,
rogamos tu presencia en este culto divino. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a colocar en pantalla, cada uno con el micrófono en silencio, pueden cantar este himno, himno 234. Dice, temes que en la lucha no podrás vencer. Vamos a poner el himno 234. Temes que en la lucha no podrás vencer, que con las tinieblas has de contender. Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. Estoy enfermo y débil en la oscuridad, son tus fuerzas pocas contra la maldad. Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. ¿Quieres ir gozándote en la senda aquí? ¿Quieres que el Señor te utilice a ti? Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. Amén. Hermano Roberto Barrios, el tema se llama Permaneciendo en la vid verdadera. Quisiera pedirle, hermano Roberto, si es posible que después que termine el tema usted haga la oración final y después, si puede quedarse un ratito más para poder que los hermanos escriban en el chat las preguntas o comentarios y poder responderlas con la ayuda del Señor. ¿Será posible? Con todo gusto, con la ayuda de Dios. Gracias. El tiempo es suyo, permaneciendo en la vid verdadera. Que el Señor lo bendiga. Amén, amén. Bien, queridos hermanos, vamos a tener una breve oración para que de esa manera Dios pueda guiarnos entonces en nuestro estudio de hoy. Les pido por favor que allí donde estamos vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú nos des el privilegio de estudiar tu palabra con la dirección de tu Espíritu. Ayúdanos a entender porque en nosotros no hay sabiduría. Ayúdanos a comprender y sobre todo que Cristo pueda ser exaltado en nuestro corazón. Cuídanos y guárdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, en la cultura hebrea hay una figura literaria llamada o que se conoce como Meshalim. Y a lo mejor ese nombre no se nos hace tan familiar, pero créame que usted ha escuchado acerca de los Meshalim. Meshalim podríamos traducirlo al español como parábolas. Y cabe destacar que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los profetas de Dios y también nuestro Salvador emplearon parábolas
para de esa manera hacernos ver de una manera sencilla, con elementos de la vida diaria, las grandes realidades espirituales. Y hoy vamos a estudiar al principio de nuestra disertación una parábola que encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo número 5. Acompáñeme, por favor. Isaías, capítulo número 5, y vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. Y fíjense ustedes esta parábola que emplea el Señor, y vamos a estudiarla con detalle en unos minutos. Dice así, Isaías capítulo 5, versículo número 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Vamos a leer el versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y vamos a hacer una pausa antes de seguir leyendo el versículo número 5. Vemos entonces en esta parábola que se emplea en el capítulo número 5 del profeta Isaías, que se nos habla acerca de una viña a la que se le dieron todos los cuidados para que esta viña pudiera prosperar. Ahora, al final del versículo que leímos nos dice que de esta viña se esperaban uvas, pero lamentablemente no dio la uva que se esperaba, sino que dio la uva silvestre. La uva que se esperaba, por supuesto, era esa uva dulce que se empleaba para hacer vino en la antigüedad, esa uva cuyo sabor nos gusta hasta el día de hoy. En cambio, la uva silvestre es una uva un poco más ácida y un poco más amarga, cuyo sabor no es tan delicioso al paladar como es la uva normal que todos conocemos. Ahora, teniendo eso en cuenta, teniendo en cuenta que la parábola nos habla de una viña y que esta viña tenía que dar uvas, pero en realidad dio uvas silvestres, vamos a seguir leyendo para poder comprender cuáles son los elementos de la parábola que está empleando aquí el Señor a través del profeta. Vamos a leer ahora del versículo 5 al versículo 7. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ahora el versículo 7 nos habla con claridad de qué está hablando la parábola. Versículo número 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Así que, mis queridos hermanos, ¿qué estamos viendo aquí? Esta parábola que nos habla acerca de una viña estaba comparando a Israel precisamente con esa viña. Por supuesto que cuando hablamos de Israel hablamos incluso del reino unificado, es decir, de Israel y de Judá. Pero ¿qué pasa? Que esta viña tenía que dar frutos apacibles y terminó dando frutos amargos. Y la misma parábola nos dice que Dios esperaba de Israel ¿qué cosa? Esperaba juicio, esperaba bondad, esperaba adoración genuina. Pero en lugar de esos frutos, Dios encontró en Israel, por medio de la idolatría, por medio de la separación de él, encontró vileza, encontró maldad, encontró crimen, encontró delito, en resumen, encontró pecado. Así que esa parábola que estamos leyendo en Isaías capítulo 5 ilustra precisamente lo que Dios iba a hacer, no solamente con Israel, el reino del norte, sino también con Judá. Le quitaría el vallado y la dejaría desprotegida, simbolizando así lo que pasaron tanto Israel como Judá, el reino del norte y el reino del sur, cuando ambos reinos fueron llevados en cautiverio. Y ahora, para recalcar este punto, para que nosotros sepamos de primera mano que la Biblia sigue equiparando a Israel con una viña, vamos a leer otro versículo brevemente que está en el libro de Oseas,
el capítulo número 10 y vamos a leer el versículo número 1. Libro del profeta Oseas, capítulo número 10 y versículo número 1. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Atención a eso. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Así que aquí tenemos en Oseas capítulo 10 y versículo 1 prácticamente la misma amonestación que se hace en el libro de Isaías. Israel era una frondosa viña, pero el problema es que los frutos que ofrecía eran para sí mismo y no eran frutos de justicia, no eran frutos de arrepentimiento, no eran frutos de santidad, eran frutos del pecado, eran frutos de idolatría, como acabamos de ver, que era el principal problema que tenía el pueblo en ese entonces. Y en palabras incluso del Señor, este símil o esta figura se sigue empleando. Tenemos, por ejemplo, que no lo vamos a tocar por razones de tiempo, pero usted lo puede leer después en su casa, el caso de los labradores malvados, en donde el Señor hace una amonestación a los dirigentes del pueblo judío en su tiempo, porque precisamente pensaron adueñarse de la viña. ¿Y sabe usted que el problema con esta figura que se empleó desde antiguo, desde los profetas de Israel, como estamos viendo, es que el pueblo de Israel llegó a pensar que su salvación dependía de su relación con la viña que en esta figura representaba a Israel? En pocas y sencillas palabras, los judíos llegaron a pensar que por el hecho de ellos haber nacido de Israel, el hecho de ellos ser descendientes de Abraham, ellos tenían la salvación garantizada. Pero la Biblia nos enseña precisamente que ese no era el caso. Ahora, mis hermanos, a pesar de que en el Antiguo Testamento, como hemos visto, se compara a Israel con una vid, Jesús nos va a hablar de una vid que tiene mucho mayor alcance. Y Jesús, con palabras hermosas y precisas, nos enseña cuál era la vid verdadera. Porque si acabamos de decir que era falsa esa concepción que tenía el pueblo acerca de que únicamente por estar relacionados con Israel iban a ser salvos, entonces vale la pena que nosotros nos preguntemos, entonces, ¿a qué tenían que aferrarse? ¿A qué tenemos que aferrarnos para nosotros encontrar no solamente la salvación, sino la clave para vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor, incluso en esta tierra? Y vamos a repasar esas palabras maravillosas de Jesús. Vamos a ir al Evangelio de Juan, específicamente el capítulo número 15, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante, vamos a leer aproximadamente hasta el versículo 11, pero vamos a ir detallando poco a poco. Juan capítulo 15, versículo número 1 dice así, atención a las palabras del maestro. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Quién es la vid verdadera? Aquí, según lo que leemos en el Evangelio de Juan, es Cristo. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y ahora atención al versículo 4 porque va a ser fundamental en nuestro estudio. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y el versículo número 5, Jesús recalca lo que había dicho antes. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y esta es la clave de nuestro estudio de hoy. Al final del versículo 5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y vemos en lo que hemos leído del versículo 1 al versículo 5, que en dos oportunidades el Señor amonesta, permaneced en mí. Y esto es algo que podemos notar de manera muy clara en la naturaleza, y por eso Jesús empleaba las parábolas,
porque sus personajes, porque sus símbolos son sencillos y nosotros lo podemos comprender. Cuando nosotros tenemos una vid, y particularmente cualquier árbol frutal, si nosotros cortamos el pámpano, si nosotros cortamos la rama, ¿qué es lo que va a pasar con ese pámpano? ¿Qué le va a pasar al cabo de unos días o al cabo de unas horas? El pámpano va a terminar secándose, va a terminar muriéndose porque necesita estar en la vid, necesita estar conectado a su fuente principal de vida para poder subsistir y para poder llevar fruto. Y eso es precisamente lo que Cristo quiere ilustrarnos. No es una dependencia nacional a la ciudadanía de Israel lo que iba a darle la salvación a las personas de su tiempo, ni a nosotros. Únicamente permaneciendo en Él, permaneciendo en la vid verdadera que es Cristo, nosotros somos nutridos por la vida que proviene de Dios. Por eso es tan importante que al meditar en estos versículos, al meditar en estos textos, nosotros le pidamos al Señor permanecer en Él. Y vamos a estudiar a continuación precisamente lo que implica que usted y yo permanezcamos en Cristo, porque esta lección es sumamente interesante e importante para nuestra vida diaria. Vamos a seguir leyendo, que estamos en el Evangelio de Juan capítulo 15. Habíamos leído hasta el 5, ahora vamos a leer a partir del versículo 6 y vamos a leer hasta el 11. Fíjense lo que dice Juan 15, versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahora, ¿qué pasa si permanecemos en Cristo? Versículo número 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Interesante, ¿cuál era el propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros que estamos representados por los pámpanos? Dios quiere que nosotros llevemos ¿qué cosa? Que llevemos fruto. Y solamente, lógicamente, solamente podemos llevar fruto si estamos verdaderamente unidos a la vid verdadera. Por eso hay que permanecer en Cristo. Pero permanecer en Cristo, y Jesús lo acaba de decir en los versículos que acabamos de leer, implica permanecer en su palabra. Es decir, que para nosotros mantenernos unidos a la vid verdadera que es Cristo Jesús, es necesario que nosotros permanezcamos en su palabra. Por eso, y voy a abrir un paréntesis rápido, cuando estábamos haciendo la presentación y les contaba mi experiencia, yo les comentaba que esto tenía que ver con el tema, porque cuando nosotros memorizamos la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en la mente, sus promesas maravillosas, y en el momento de la aflicción nosotros la recitamos y la creemos por medio de la fe, nosotros estamos permaneciendo en la palabra de Cristo, de modo que el poder de esa promesa se hace una realidad en nuestra vida. Por eso es que en el momento del estrés, si usted recita, por ejemplo, lo que dice Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. En ese momento esa palabra tiene el poder de obrar en su corazón de manera que usted permaneciendo en Cristo pueda encontrar paz en el momento de la prueba. Pero vamos a seguir leyendo, nos quedamos en el versículo número 9 para ver qué más nos dice Cristo a partir de esto. Versículo número 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Ahora, ¿qué implica permanecer en el amor de Cristo? Fíjate lo que dice el versículo número 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Aquí hay un detalle interesante, mis hermanos. Para nosotros permanecer en el amor de Dios y en el amor de Cristo, debemos guardar sus mandamientos. El texto es claro, pero fíjense lo que sigue diciendo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y finalizamos en el versículo 11 diciendo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así que aquí tenemos ya muchos detalles acerca de lo que Jesús quería expresar. Jesús se compara a sí mismo con una vid, pero no con cualquier vid. Jesús se llama a sí mismo la vid verdadera. Nosotros, representados en el relato bíblico por los discípulos,
representamos al pámpano que debe permanecer unido a la vid si no quiere morir, si no quiere secarse, si quiere seguir llevando fruto. Ahora, para permanecer, según las palabras de Cristo, debemos permanecer en el amor. Y para permanecer en el amor y para permanecer en su palabra, como lo acabamos de leer, debemos guardar los mandamientos. Y ahora hay una pregunta interesantísima que podríamos hacernos en este punto del mensaje del día de hoy. ¿Será que esa obediencia a los mandamientos de Dios, será que ese guardar los mandamientos del que habla Cristo proviene de nuestra propia capacidad? Es decir, ¿será que yo puedo guardar los mandamientos de Dios por mi disciplina? ¿Será que yo puedo guardar los mandamientos de Dios por mi constancia? Porque yo un día me propuse, ¿sabes qué? Yo voy a dejar de pecar y voy a empezar a obedecer la ley de Dios. Y bueno, me propuse a disciplinar mi mente y mi cuerpo para que obedeciera sin mácula la palabra de Dios. ¿Será que de esa manera es que podemos obedecer? Precisamente lo que enseña la Biblia, sobre todo la promesa del nuevo pacto, es que Dios escribe su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. De modo que si nosotros aceptamos, de modo que si nosotros no nos resistimos, nosotros viviremos una experiencia en el que la obediencia no será producto de nuestro propio esfuerzo, sino que será producto precisamente de permanecer en Cristo y de ser nutrido por la vida que proviene de Dios y nos es implementada en el corazón por medio de sus méritos. Y ahora, para ilustrar lo que veníamos hablando hasta ahora en el Evangelio de Juan, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a seguir leyendo a Juan, pero esta vez no en el Evangelio, vamos a leer una de sus epístolas. Vamos a leer lo que dice Primera de Juan capítulo 2 y vamos a leer del versículo 4 al versículo 6, porque es muy interesante. Fíjate lo que dice Primera de Juan capítulo 2 del versículo 4 al versículo 6. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo, permaneced en mi palabra? Bien, aquí está de nuevo. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y en el versículo 6 se resume esto de manera maravillosa. Fíjense. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que esto es maravilloso. Así como Cristo anduvo en esta tierra en obediencia completa a la palabra de Dios, nosotros para manifestar ese amor que Dios ha puesto en nuestro corazón debemos andar de la misma manera. Y ahora vamos a volver a Juan, porque vamos a ver lo vital que es entender que esta obediencia, que esta vida no proviene de nosotros, proviene de Jesús. Y por eso es que la Biblia en el Nuevo Testamento dice que Dios hace por su buena voluntad tanto el querer como el hacer. Es Dios el que produce. Es Dios el que nos da el don por medio de Cristo para que nosotros podamos vivir anclados a su palabra. Debemos olvidarnos que la obediencia es algo que proviene del corazón. La Biblia dice que el corazón es engañoso, hermano. La Biblia dice que ¿quién conocerá el corazón lleno de oscuridad? El mismo pueblo de Israel, creyendo que tenía que establecer un pacto de obediencia con Dios, terminó cayendo en la idolatría, terminó cayendo en la irreverencia, terminó cayendo en el pecado, precisamente por confiar en sus propios actos antes de permanecer en Dios por medio de la fe en su palabra. Así que ahora vamos a leer, vamos a volver al Evangelio de Juan para que veamos un detalle interesantísimo. Vamos a leer el capítulo 6 y vamos a leer a partir del versículo 54. Juan capítulo 6, versículo número 54 y vamos a leer hasta el versículo 57. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. El que come mi carne, está hablando el Salvador en estos versículos, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne, y atención a esto, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Aquí está la palabra de nuevo, y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también
vivirá por mí. Y saben ustedes que cuando Jesús, para darles un poco de contexto, cuando Jesús dice estas palabras, los judíos que le estaban escuchando quedan totalmente atónitos por todo este lenguaje acerca de comer la carne de Cristo. Y fíjense que dice específicamente el versículo 56 que hay que comer la carne de Cristo y beber su sangre para permanecer en él. Y vemos que todo lo que hemos estudiado hasta este momento nos llama o nos indica acerca de permanecer en Cristo. Ahora, a usted, no sé, probablemente sí, a mí me ha pasado, a usted quizás le ha llamado la atención el punto que Cristo compara la lección de la vida eterna con comida. Es decir, Jesús comparó su cuerpo con pan, comparó su sangre con el jugo de uva, comparó el don de la salvación dada a través de su sacrificio con comida. Y esto llama la atención, porque si nosotros analizamos la condición humana, vemos que lo primordial para la existencia, para que una vida humana se pueda sostener, es que esta vida se nutra a través del alimento. Lo que quiere decir Cristo con esta simbología del pan y del jugo de uva o del vino, es que nosotros dependemos de él prácticamente como nuestro cuerpo depende de la comida. Y por eso nosotros debemos todos los días de nuestra vida entregarnos a él, entregar el corazón contrito en arrepentimiento, en reflexión, para que él pueda transformarnos y de esa manera podamos vivir siendo nutridos por la vid verdadera, siendo alimentados por su gracia, creciendo de gloria en gloria, para que de esa manera podamos vivir no de acuerdo a nuestros hábitos del pasado, no de acuerdo a las costumbres pecaminosas, sino que nuestra obediencia sea el producto de una fe que ha obrado verdaderamente en el corazón. Y esto es lo que Cristo quiere de nosotros, queridos amigos y queridos hermanos, que permanezcamos en Él, porque cualquier obediencia que provenga de un corazón no transformado es sencillamente legalismo. Pero la obediencia que proviene del corazón, que es transformado, de la mente que es purificada por el Espíritu del Señor, es la obediencia verdadera que obra Cristo a través de su poder para demostrarle a todo el universo que usted y yo, a pesar de que antes éramos pecadores, ahora tenemos la dicha de ver en la ley de Dios nuestra delicia, como dice el Salmo número 1, y meditar en su ley de día y de noche. Que dicho sea de paso, un paréntesis breve, esa palabra en el Salmo número 1 que dice, y en su ley medita de día y de noche, esa palabra medita también puede ser traducida como musitar o como murmurar. Es decir, que la palabra no solamente la tiene en la mente, sino que la tiene en los labios, la habla, la repite día tras día y va por los caminos y va para donde va, siempre recitando la palabra de Dios. Y eso es algo que ni usted ni yo vamos a hacer por nuestro propio medio. Eso es algo únicamente que es obrado por medio de Dios, por medio de su palabra y la obra de su espíritu en nuestro corazón. Y por eso es tan importante y es fundamental que nosotros reconozcamos que necesitamos permanecer en él. Como habíamos leído en Juan capítulo número 15, separados de mí nada podéis hacer. Y cuando estamos hablando de nada, es precisamente lo que la palabra implica, es nada. No podemos vencer nuestros hábitos, no podemos vencer nuestras tendencias, no podemos vencer esos pensamientos que por años nos han agobiado si no permanecemos en Cristo. Pero si permanecemos en la vid, el poder de Dios se manifestará a través del amor y ese amor hará que guardemos sus mandamientos no como un requisito para entrar al cielo, sino como una demostración de que Cristo nos ha salvado y nos ha dado su poder para vivir por su palabra, para vivir por medio de la fe. Y aunque se desplomen los cielos, nosotros tendremos la seguridad de que Dios nos da la facultad de poder permanecer en su voluntad. Y queridos hermanos, ahora sí vamos a hacer una pausa
de las lecturas del apóstol Juan, ya que me gustaría recalcar algo que también enseña el apóstol Pedro, para que nosotros sepamos y terminemos en concluir en qué consiste permanecer en la palabra de Dios. Y fíjense ustedes porque esto es impactante. Vamos a leer segunda de Pedro, acompáñenme por favor a la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a leer el capítulo número 1, el verso número 3 y el 4, y después vamos a hacer una pausa y vamos a ir hasta el versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, y después vamos a leer el 18. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro aquí. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, fíjense en esto, todas las cosas relativas a la vida, como dice allí el texto, nos fueron dados por el conocimiento de aquel, ¿verdad? ¿De quién está hablando aquí el apóstol Pedro? De Cristo Jesús. Por el conocimiento de Cristo recibimos todo lo relativo, todo lo concerniente a la vida. Sigamos leyendo. Versículo número 4. Por medio de las cuales, las promesas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Y esto que dice el apóstol Pedro es hermoso. ¿Por qué? Porque nos está aclarando que por medio del conocimiento de Cristo se nos ha dado promesas para que nosotros participemos de la naturaleza divina. Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo está diciendo el texto. Esas promesas se nos han dado para que participemos de la naturaleza divina y que permanezcamos en santidad al Señor. Y como dice la última parte del versículo 4, que de esa manera podamos huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de nuestras propias concupiscencias. Así que esto es maravilloso. Pero ahora vamos a leer el verso 18 porque nos va a resaltar un detalle especial y es lo que quiero que nosotros meditemos el día de hoy. Vamos a leer a partir del verso 18 y vamos a leer también el verso 19. Dice así: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y ahora fíjate lo que dice el verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que vamos a hacer una conexión de estos versículos que acabamos de leer. Vemos entonces que a partir del versículo 3, el apóstol Pedro nos habla de esas maravillosas promesas que se nos han dado para que permanezcamos o para que participemos de la naturaleza divina por medio del conocimiento de Cristo. Y luego, redactando un poco más adelante en el versículo 18, el apóstol Pedro nos relata precisamente su experiencia en el monte de la transfiguración. Y lo sabemos porque dice: nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Evidentemente se refiere a esa oportunidad en la que él y el apóstol Juan estuvieron presentes con Cristo en el momento que se transfiguró. Y en ese momento ellos lo pudieron ver aunque sea un ápice de la gloria del Señor. Y él lo está diciendo allí: escucharon la voz del cielo. Es decir, el testimonio de sus sentidos fue impresionado por medio de la manifestación del Señor. Pero ¿qué es lo que dice luego? Y lo voy a volver a leer porque debemos prestarle muchísima atención. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Más segura incluso que el testimonio de nuestros sentidos. Es decir, el apóstol Pedro, equipara la validez y el poder de la palabra de Dios escrita como usted y yo la tenemos, la palabra profética más segura, con el testimonio que ellos vivieron presenciando al Señor siendo transfigurado. Es decir, que esta palabra que usted y yo tenemos, que usted y yo estudiamos cada mañana, tiene el poder para hacer que estas grandísimas promesas sean una realidad en nuestra vida. Y por eso, mis hermanos, cuando Cristo hablaba acerca de su persona como la vid verdadera, decía que debemos permanecer en su palabra, permanecer en su amor y guardar sus mandamientos. Todo está conectado, porque si creemos en la palabra de Dios,
la misma palabra que al ser pronunciada creó la luz de la nada, nosotros también podemos recibir un nuevo corazón, como lo dice, por ejemplo, el libro de Ezequiel, capítulo 36. Quitaré de vuestro pecho el corazón de piedra y os pondré un corazón de carne. Esa misma palabra que hizo los cielos, la tierra, que le dio forma a todo, es la palabra que es capaz de hacernos, por medio de la permanencia en Cristo como la vid verdadera, puede hacernos participantes de la naturaleza divina para que podamos no vivir en la concupiscencia, como dice el apóstol Pedro, sino vivir como nuevas criaturas, tal como lo dice el apóstol Pablo, hechos a la semejanza de Cristo Jesús. Y ya para ir culminando, mis queridos hermanos, me gustaría leer un par de citas maravillosas. Vamos a leer un par de citas. Una está, o las dos, mejor dicho, están en el libro Deseado de todas las gentes. Ustedes me van a disculpar que no se las pueda proyectar, pero se las voy a leer. La primera cita que vamos a leer está en la página 629. Es el capítulo número 73. Capítulo número 73 en la versión digital, página 629. Ahora fíjense ustedes lo que dice el comentario inspirado acerca de las palabras de Jesús. La vida de la vid llega a ser la vida del pámpano. Así también, el alma muerta en delitos y pecados recibe vida por su unión con Cristo. ¿Qué es lo que nos da la vida? Nuestra unión con Cristo. Sigamos leyendo. Por la fe en Él como Salvador personal se forma esa unión. El pecador une su debilidad a la fuerza de Cristo, su vacuidad a la plenitud de Cristo, su fragilidad a la perdurable potencia de Cristo. Entonces, y atención a esto, entonces tiene el sentir de Cristo. Gloria a Dios. Y fíjate lo que dice porque es maravilloso. La humanidad de Cristo ha tocado nuestra humanidad y nuestra humanidad ha tocado la divinidad. Así, por la intervención del Espíritu Santo, el hombre viene a ser participante de la naturaleza divina, es acepto en el amado. Gloria al Señor. Y nuevamente digo, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura, lo leímos en la segunda carta del apóstol Pedro, ahora lo leemos en el comentario de la hermana White. Así, por la intervención del Espíritu Santo, el hombre viene a ser participante de la naturaleza divina. Esto es maravilloso. Y voy a leer la segunda cita que está en unas páginas más atrás, el mismo capítulo, el capítulo 73, pero esta vez la página 625, la versión digital, para que sigamos concluyendo en lo que dice la inspiración. Fíjate lo que dice. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Lo acabamos de leer. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. ¿Qué quiere Cristo que logremos a través de la permanencia en Él? Quiere grabar su carácter en su iglesia. Y sigue diciendo el texto. Acerca del Espíritu dijo Jesús, Él me glorificará. El Salvador vino para glorificar al Padre demostrando su amor. Así el Espíritu iba a glorificar a Cristo, revelando su gracia al mundo. La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. Y atención a esta última frase porque es fundamental. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, cuando las promesas de Dios nos parezcan demasiado buenas para ser verdad, cuando nos miremos a nosotros mismos y digamos, es que es imposible que Dios erradique esta tendencia de mí, porque ha sido demasiado fuerte y la he vivido por tantos años y sencillamente no la he podido dejar. Recordemos que por medio de la permanencia en Cristo, permaneciendo en Él como el pámpano permanece en la vid, nosotros llegaremos a llevar fruto y fruto de santidad, fruto de justicia y no de justicia propia, sino de la justicia de Cristo manifestada en un corazón transformado y dispuesto a recibir de Él la salvación que se manifiesta a través
de la obediencia a sus mandamientos. Y mira, para finalizar, mis queridos hermanos, yo voy a dar un ejemplo muy sencillo, voy a dar un ejemplo práctico de una experiencia que yo viví. Y puede ser que sea un ejemplo insuficiente para hablar de la maravillosa gracia que verdaderamente transforma en el corazón, pero estoy seguro que quizás usted ha vivido una experiencia personal y de esa manera Dios le va a demostrar o nos va a demostrar en esta mañana tarde, lo que implica permanecer en él. Cuando yo tenía aproximadamente 15 años, yo no provengo de una familia adventista, pero cuando yo tenía aproximadamente 15 años, empecé a adquirir el hábito de fumar. Y me envicié de tal manera, tomé ese vicio de tal manera, que cuando yo iba a la escuela, cuando yo iba, aquí en Venezuela le decimos colegio o liceo, cuando yo iba al colegio, yo muchas veces guardaba del dinero que mi mamá me daba para comer, no comía tanto o a veces no comía para guardar el dinero y cuando salía de la escuela, de esa manera comprar media cajetilla de cigarrillos. O sea, imagínese usted el nivel de esclavitud que se tenía mediante ese vicio. Y cuando yo empiezo a conocer el Evangelio, me doy cuenta por medio de la palabra de Dios que mi cuerpo es un templo del Espíritu Santo. El Señor empieza a contristar mi corazón y empieza a impulsarme a dejar ese vicio. Pero el problema era que yo no podía. Y yo intentaba mil maneras y de ninguna manera podía. Ese vicio parecía que me tenía atado. Entonces recuerdo que yo probé varios métodos estratégicos. Por ejemplo, había leído que si uno sustituía los cigarrillos por caramelos, entonces las ansias por el vicio disminuirían. Pero no pasó eso. Más bien me comía el caramelo y después me fumaba el cigarrillo. Entonces era una pérdida doble. Hasta que un día, queridos hermanos, yo de verdad estaba cansado. Y yo estaba sacando un cigarrillo para encenderlo. Y enseguida en mi mente vinieron todas esas promesas de la palabra de Dios. Y mi corazón se sintió angustiado en ese momento. Ya yo conocía, todavía no me había bautizado, pero yo conocía ya la palabra de Dios. Y enseguida, más allá de un esfuerzo humano, mi corazón emitió una súplica. Y yo le dije al Señor, Señor, yo lo he intentado todo y no puedo. Yo quiero dejarte esto en tus manos porque verdaderamente para mí es imposible. Haz lo que yo no puedo hacer, porque para mí esto ya es una esclavitud demasiado fuerte, pero yo confío en que tú puedes hacerlo y que tú puedes cumplir con tu palabra. Hazlo tú, yo me rindo, hazlo tú, Señor, toma este corazón que es tuyo. Y en ese momento sentí la fortaleza suficiente para dejar caer ese cigarrillo y no encenderlo. Y para gloria y honra de Dios, hermanos, les digo, para gloria y honra de Dios, porque humanamente no hay nada de qué orgullecerse. Ese fue el último cigarrillo que tocaron mis dedos, para honra y gloria de Dios. ¿Y por qué dije que puede ser insuficiente el ejemplo? Porque usted puede decir, bueno, es solamente un hábito, pero ¿qué pasa con los deseos, con los pensamientos que acariciamos y que muchas veces terminamos pecando en nuestra mente? La palabra de Dios es clara. Y acabamos de leer en la inspiración esa frase maravillosa que dice que todas esas tendencias heredadas y cultivadas pueden ser vencidas por medio de la permanencia en Cristo, pero debemos creer en su palabra. Permanecer en la vida es creer en la palabra de Dios. Permanecer en Cristo es creer que Dios nos ha salvado y que tiene suficiente poder para arrebatarnos de la mano del enemigo y hacer que lo que antes era imposible para nosotros ahora pueda ser una realidad en Cristo Jesús. Hay una frase, y con esto sí termino, una cita del Espíritu de Profecía maravillosa, que está en el mismo capítulo 73. No la tengo a la mano, voy a tratar de recordarla, que dice de la siguiente manera: la verdadera obediencia procede del corazón. La de Cristo provenía del corazón. Y si nosotros consentimos, se o tomará nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestra mente y corazón conforme a su voluntad, que cuando le obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Eso es lo que quiere el Señor.
cuando nosotros permanecemos en Cristo todos los días, el obedecerle, el vivir por medio de Él, sencillamente viene a ser el propio impulso del corazón transformado. Que hay tentaciones, por supuesto, las vamos a seguir sintiendo. Vamos a seguir luchando con esta naturaleza, pero vamos a luchar con esa naturaleza ya no con nuestras fuerzas, porque son insuficientes, sino que recibiremos el poder de Cristo, así como el pámpano que está unido de la vid recibe la vida de la vid, nosotros recibiremos el poder y la vida de Cristo, de manera que podamos manifestar su obediencia en nuestro corazón. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos. Me gustaría que tomáramos un tiempo para tener una oración de rodillas, una oración final, para pedirle a Dios que nos ayude a permanecer en Cristo Jesús. Así que allí donde usted está, vamos a tomarnos unos minutos para orar de rodillas y pedirle esta bendición al Señor. Bien. Querido Dios y Padre eterno, te damos las gracias porque en tu palabra maravillosa nos has dado el testimonio de que por medio de Cristo nosotros podemos vivir una vida de obediencia a tu palabra. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos ayudes a permanecer en Cristo. Él es la única y verdadera vid y nosotros somos pámpanos, Señor, que separados de la vid nos secaremos y moriremos, pero unidos a ella estaremos llevando frutos, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Queremos pedirte en el nombre de Cristo Jesús que si hemos desconfiado de tu palabra, que tú nos des ánimo, que tú nos fortalezcas, que perdones nuestra incredulidad y que nos ayudes a vivir de acuerdo a tu palabra, confiados en que tú actuarás y en que tú nos darás liberación del pecado en cuanto la pidamos, Señor. Gracias, Señor, te doy por cada uno de los hermanos presentes que han venido a agradecerte, que han venido a pedirte, Señor, también por sus vidas y por las vidas espirituales de otros, para que tú puedas atender cada oración y ayude, Señor, a que nosotros permanezcamos en ti de tal manera que cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, nosotros sencillamente, Señor, estemos tan agradecidos porque tú nos ayudaste a permanecer en esta vida pecaminosa anclados a Él. Gracias, Señor y Padre eterno. Cuídanos y guárdanos y quédate con nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Y bueno, muchas gracias por su atención. Adelante, hermano Raúl. Gracias al Señor por este mensaje muy claro y muy importante. Muchas gracias, hermano Roberto. Invitamos a los hermanos que quieran hacer algún comentario, alguna pregunta, escriban en el chat. Voy a leer, si usted me permite, hermano Roberto, la cita que usted mencionó, que claramente la dijo muy bien. Dice: deseo a toda la gente, página 621, la copié en nuestro grupo de WhatsApp que tenemos y también en el chat de Zoom. Dice: toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a hacernos odiosos. Deseado a toda la gente, página 621. Qué cita más espectacular y qué anhelo yo creo de cada corazón de que sea una realidad en nuestra vida. Pero usted ya nos ha explicado que si queremos puede ser una realidad, ¿cierto, hermano? No sé si hermano Roberto tiene algún comentario de esta cita, aunque ya la explicó. Es Es una, buenísima es sin duda una de mis y citas que solamente favoritas. hay que creerle al Señor. Claro, a veces nosotros pensamos que tanto la Biblia como el espíritu de profecía escriben de una manera figurada. Es decir, cuando dice que nosotros podemos vencer, nosotros decimos, bueno, vencer, pero vencer es relativo.
pero la palabra de Dios me parece que es suficientemente clara. Fíjate que en esa cita, hermano Raúl, se nos habla acerca de la voluntad refinada y santificada que hallará el más alto deleite en servir a Dios. Y eso es algo que no producimos nosotros. Nosotros no queremos servirle naturalmente a Dios, pero cuando el corazón es transformado, cuando el corazón es cuando el corazón es contristado y circuncidado. Recuerden ustedes que Deuteronomio capítulo 30 y verso 6 tiene una promesa maravillosa que dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón a fin de que le ames. Es decir, que incluso el amor que nosotros sentimos por Dios es producido por el mismo Dios. No lo producimos nosotros. Así que nosotros debemos no resistirnos a esta influencia, permanecer en Cristo para que de esa manera esas palabras que incluso hoy podemos ver con incredulidad puedan ser una realidad en nuestra vida. Y de esa manera lo que es imposible para los hombres se demostrará que es completamente posible para Dios. Amén. Así es, amén. Y voy a leer la otra cita que usted también mencionó, la escribí en el chat, si quieren los hermanos leerla, y también en el grupo de WhatsApp. Dice, esta también está en el Deseado a toda la gente, página 396. En Cristo Dios ha provisto medios para subyugar todo rasgo pecaminoso y resistir toda tentación por fuerte que sea. Pero muchos sienten que les falta la fe y por lo tanto permanecen lejos de Cristo. Confía en estas almas desamparadas e indignas en la misericordia de su Salvador compasivo. No se miren a sí mismos, sino a Cristo, el que sanó al enfermo y echó a los demonios cuando estaba entre los hombres, es hoy el mismo Redentor poderoso. La fe viene por la palabra de Dios, entonces aceptemos la promesa, al que en mí viene no le echo fuera. Arrojémonos a sus pies clamando, creo, ayuda a mi incredulidad. Nunca pereceremos mientras hagamos esto, nunca. Deseo a toda la gente 396. Espectacular la cita, hermano Roberto, no sé si quiere comentarla. Miren, yo repito muchas veces ese versículo que se cita al final de la cita. Yo muchas veces le digo al Señor, ayuda a mi incredulidad. Y nosotros debemos confesar delante de Dios que muchas veces no creemos en su palabra, que muchas veces no permanecemos en ella, porque parece que las situaciones en nuestra vida, en el mundo, parecen completamente adversas a nosotros. Pero Dios si algo ha demostrado en la historia de Israel, en la historia de los apóstoles, incluso en la propagación del Evangelio en todos los países hasta este momento, ha demostrado el Señor que Él tiene poder para sustentar, aun cuando el mundo entero parezca estar en contra de la predicación. Y eso es completamente maravilloso. Amén. Voy a leer lo que los hermanos han escrito. Dice el hermano, la hermana Juani primero, pido a Dios un milagro para Jorge Quiroz para que salga de los vicios. Amén. Es importante, hermano Roberto, que así como la Juani, hermana Juani pide eso, y nosotros también muchas veces pedimos un milagro, que sea un milagro, ella también lo crea cuando está orando, y nosotros lo creamos. A veces oramos, o será mi caso, y uno ora como por si acaso, pero también creerlo, y cuando damos las gracias, terminamos decir, gracias Señor, porque yo confío en tu palabra y que tú lo vas a hacer. Gloria a Dios. El hermano Jairo dice, esta enseñanza suele catalogarse como teología de la última generación. Se le llama perfeccionismo. ¿Cómo responde usted a tales acusaciones? Bueno, yo respondería el perfeccionismo cuando buscamos una definición, sobre todo porque yo he escuchado a personas que argumentan con este término perfeccionismo y le pregunto, ¿qué es perfeccionismo? El perfeccionismo se define como el hecho de alcanzar la perfección por el propio medio, despojando a Dios de su poder. Ahora, nosotros nada de lo que hemos leído, y yo creo que fui suficientemente enfático en la disertación, nunca me atrevería a decir que la perfección puede ser alcanzada por medio del poder humano, para nada. Ahora,
acabamos de leer una cita del Espíritu de Profecía en la que se dice que el honor de Dios está comprometido en la perfección del carácter de su pueblo. Y cuando nosotros leemos el Espíritu de Profecía, por eso decía que a veces nosotros leemos las palabras de manera figurada, es decir, bueno, esto no quiere decir realmente esto, sino aquello, pero nosotros vemos que es algo recurrente, tanto en el Espíritu de Profecía como en la Biblia. Entonces, cuando se cataloga de perfeccionismo, yo respondería para puntualizar que el perfeccionismo implicaría alcanzar eso o alcanzar esa meta o pretender alcanzar esa meta por medio de esfuerzos humanos. Pero como acabamos de leer y como acabamos de estudiar en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía, el ser humano está completamente incapacitado. Es una obra que hace Cristo en el corazón, de modo que Él pueda ser glorificado, y las obras que nosotros hagamos no van a ser nunca por nuestra disciplina, sino van a ser sencillamente por el corazón transformado y vivo, que es producto del nuevo nacimiento del que habló Jesús en Juan capítulo 3. Amén. A veces, hermano Roberto, ¿se ha fijado que no creemos tanto en el poder de Dios y creemos que el pecado es más poderoso que la gracia? Y decimos, no, bueno, algunos pecados sí, ahí, por ejemplo, el cigarro, sí, para el cigarro sí hay poder, Dios puede sacarme el cigarro, no sé, el asesinato, el adulterio, pero a otros, no, eso no, pues eso ya está en mi naturaleza, eso es imposible. Se fija que a veces creemos, limitamos el poder de Dios. Y mire, la cita que usted leyó dice, o sea, la cita que usted mencionó, deseado a toda la gente, página 625, la misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Así es, así es. Sí, es lo importante y es el punto neurálgico, hermano Raúl y queridos amigos, que nosotros sepamos que no depende de nosotros. Nosotros no podemos ni siquiera transformar un mal hábito. Es decir, acabo de darles mi ejemplo de vida. Yo ni siquiera podía dejar el cigarro por mí mismo. Ahora imagínense cambiar el carácter por completo, era una misión más que imposible. Pero teniendo confianza en el poder de Dios, permaneciendo en Él, reconociendo que somos incapaces y que únicamente por medio de su poder es que nosotros podemos vencer, es como realmente vamos a vivir una vida espiritual plena, sabiendo que en nosotros no hay ningún mérito, sino que todo es mérito de Cristo. Y yo me aferro siempre a las palabras que dice, de hecho las voy a leer rápidamente, si me lo permiten, voy a tomar mi Biblia nuevamente, porque me gustaría leerlas de manera literal, lo que dice el libro de Hebreos, capítulo número 13 y versículo número 20. Hebreos, las voy a buscar, capítulo número 13, versículo número 20 y 21. Fíjense lo que dice. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. La sangre del pacto eterno, la sangre de Cristo, nos hace aptos para que hagamos su voluntad. Pero fíjense lo que sigue diciendo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es Él el que hace en nosotros. Es Él el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí no hay ningún ápice de logro humano. Aquí no hay ningún ápice de algo que nosotros podamos hacer. Es la sangre del pacto eterno que si nosotros leemos, por ejemplo, Mateo capítulo 26, cuando el Señor se refiere a su sangre, dice la sangre del nuevo pacto para remitir los pecados. Así que la misma sangre que es capaz de remitir pecados es la misma sangre que también habilita para toda buena obra. Eso nos habla de que el poder de Dios, además de darnos la salvación, esta salvación no es nominal, no es solamente una sentencia, se puede evidenciar de manera práctica en nuestra vida por medio de esa transformación que hará que Cristo haga en nosotros lo que para nosotros era imposible. Amén. Y hermano Roberto, ¿será posible de que cuando yo digo que la teología de la última generación, en que con el poder de Cristo, con su gracia,
se puede vencer el pecado a pesar de la naturaleza, porque Cristo nos dejó el ejemplo que Él mismo, con esta misma naturaleza, se puede. ¿Será que cuando yo argumento que no puedo, teniendo esta cita de la sierva del Señor, que son muchísimas, donde lo dice clarísimo que se puede vencer, si yo quiero, hago la observación, porque Dios no me va a obligar? ¿Será que la, cuando yo argumento que no se puede vencer es porque no quiero? Porque ya hemos visto que en la vida espiritual querer es poder, con el poder de Cristo, por supuesto. Correcto. Pero si yo argumento que no puedo, que no se puede, no se puede vencer porque tengo una naturaleza y no se puede, ¿será que lo que estoy tratando de decir es que no quiero? Que a lo mejor suena un poco duro, pero ¿será que estoy tratando de decir el pecado me gusta, no me desagrada? Que Cristo me lo erradique cuando venga, pero déjenme disfrutarlo un poco más. No me es odioso el pecado como usted leyó. ¿Será que puede ser esa una explicación? Deben haber otras, pero ¿será esa? Miren, no voy a generalizar porque cada caso es digno de consideración, pero fíjense en algo interesante y va más o menos por lo que tú decías, mi hermano Raúl. Y es que muchas veces cuando lidiamos con el pecado, sobre todo con los pecados que realmente nos tienen esclavizados, nosotros, a pesar de que queremos servir la ley de Dios, vemos que para nosotros es prácticamente imposible. Entonces, la conclusión que nos ayudaría a disculpar esa circunstancia es decir que no es una obra que el Espíritu Santo va a obrar en nuestro corazón. Pero como respuesta, a mí me gustaría leer algo que nosotros encontramos en la epístola a los Romanos. Si me acompañan, por favor, al capítulo número 7, Romanos, capítulo número 7. Vamos a leer unos textos, ya se los voy a indicar, para que nosotros veamos esa relación que hay entre lo que nuestro cuerpo evidencia, lo que nuestros sentidos evidencian y lo que puede obrar la palabra del Señor. Fíjense lo que dice, vamos a leer Romanos capítulo número 7 y vamos a leer a partir del verso número 23. Dice así: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahora en este punto, fíjense lo que exclama el apóstol Pablo en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, fíjate, el apóstol Pablo, luego de reflexionar en la condición humana, solamente le quedó hacer una exclamación: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque por mucho que yo intento hacer el bien, no puedo. Fíjate lo que dice el versículo siguiente, el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y ahora fíjense lo que dice, voy a leer brevemente lo que sigue en el versículo 8, porque el discurso continúa y nos da más luz acerca de este tema. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿cómo es vivir conforme al Espíritu? Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Y me voy a adelantar sencillamente para leer Amén. el versículo 5 brevemente, porque dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es decir, mis queridos hermanos, vemos que el apóstol Pablo se lamentó, dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero la Biblia nos declara que por medio de Cristo, nosotros ya no tenemos necesidad de vivir bajo los impulsos de la carne, sino vivir conforme al Espíritu. Y volviendo para puntualizar la pregunta, cuando nosotros leemos estas palabras, pero entonces nosotros al vivir la misma experiencia de Pablo y de decir, bueno, es que yo soy un miserable, por mucho que yo me esfuerce, mi cuerpo realmente no obedece la palabra de Dios completamente, entonces nosotros podemos encontrar de una manera figurativa, digamos que un motivo para permanecer anclados a la idea de que Dios no nos quiere dar victoria.
Pero quiero decirles a todos, mis queridos hermanos, que la Biblia enseña de manera muy enfática que el Espíritu Santo nos puede dar poder para permanecer. Permanecer no Amén. indica un momento en el que nosotros estamos en el Espíritu y después en otro momento no. Permanecer indica que nosotros continuamente vivimos en el Espíritu. Y por eso Jesús era enfático en decir que separados de Él, nada podemos hacer, porque ciertamente podemos caer. Amén. El ser humano no es infalible, podemos separarnos de la palabra de Dios, podemos no creerle y podemos volver a caer. Pero mientras permanezcamos, la vida en el Espíritu, la vida que es provista por Cristo Jesús a través de su sacrificio, nos dará poder, hará Él en nosotros, como decía la cita de Hebreos capítulo 13, para que nosotros podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Amén. Y se fijó, hermano Roberto, que lo que usted leyó en Romanos 8, que está clarísimo, dice, porque lo que era imposible, claro, sin Cristo es imposible vencer, pero con Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la verdad bíblica que lamentablemente muchos adventistas no quieren aceptar o reconocer, tristemente. Y que como ha dicho el pastor Manuel, no solo lo reconocen, sino que atacan de perfeccionismo, de algo imposible, a los que lo están predicando, como es el caso de ustedes. Así es. Voy a leer los comentarios. Dice la hermana Rosy, en la vida espiritual, querer es poder. Está claro, lo hemos dicho. Y hay una cosa, hermano, ¿qué pasa? Voy a tomar el ejemplo suyo. ¿Qué pasa si una persona, vamos, este es solo un ejemplo, que fuma y el Espíritu Santo le dice, te va a echar a perder tu salud, no tienes que ser esclavo de ese vicio? Pero ¿qué pasa si esa persona no quiere dejar el cigarro? No solo no tiene el poder, porque el poder viene de Dios, sino que no quiere. ¿Será que el Señor muchas veces en la vida nuestra permite que suframos las consecuencias para que podamos cambiar de opinión, para persuadirnos? Y quizás viene un cáncer o viene algún problema y ahora nuestro corazón está un poco más blando y ahora ya sí queremos, y ahora el Señor dice, amén, ahora aférrate a mí porque yo te voy a dar poder para vencer el cigarrillo. Bueno, fíjense que en ese tipo de temas nosotros encontramos claros ejemplos en la palabra de Dios. Por ejemplo, no era la voluntad de Dios, no era la voluntad de Dios que el pueblo de Israel ni el pueblo de Judá fuera al cautiverio. Pero cuando nosotros estudiamos, y de hecho eso lo decía la parábola que leímos en Isaías capítulo 5 a partir del versículo 1, decía que cuando ellos procedieron voluntariamente a la impiedad, cuando en lugar de dar frutos de justicia, dieron frutos de muerte, dieron frutos de pecado, el Señor lo único que hizo fue retirar su vallado de la vid. Quiere decir que muchas veces el Señor, a pesar de que no es su voluntad, a pesar de que no es lo que ideó para la familia humana, el Señor deja que las consecuencias de nuestros pecados nos terminen alcanzando. ¿Para qué? ¿O en función de qué? Porque por supuesto esta no es su voluntad, no es la voluntad de Dios que el hombre sufra. Pero a veces cuando el corazón está tan endurecido por la negación a la influencia divina, a la influencia del Espíritu Santo que habla el corazón, cuando nosotros estamos totalmente endurecidos por medio de la confianza propia, a veces Dios necesita permitir estímulos más fuertes que nos lleven directamente a la sumisión y a recordar que nosotros no somos infalibles, que nosotros no tenemos la última palabra acerca de nada verdaderamente. Y podemos ver esto también, a pesar de que el Señor actúa con misericordia, lo podemos ver en toda la historia de Israel. Cuando nosotros leemos Éxodo capítulo 19, vemos que el Señor quería que el pueblo entero fuera un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Así que nosotros encontramos que la idea de Dios para el sacerdocio era un sacerdocio de todo el pueblo. Pero ¿qué pasó luego de eso? ¿Qué pasó luego de que Dios
le pide o le dice al pueblo que él los hará un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Cuando Moisés sube al monte para recibir las instrucciones de Dios y luego baja en compañía de Josué, se topan con que no habían pasado ni siquiera unas semanas y ya el pueblo estaba adorando el becerro de oro. Ya estaba quebrantando el pacto que había propuesto con Dios. Entonces, vemos que a pesar de que no era el plan de Dios es que todo el pueblo fuera sacerdote. Al final Dios terminó apartando a la tribu de Leví, que fueron los únicos que respondieron conforme a la voluntad del Señor en ese asunto. Y así vemos también en toda la historia del pueblo de Israel. Una pregunta, ¿será que el Señor tenía el poder para pelear las guerras de Israel? Es decir, tenemos al Señor que lo sacó con mano fuerte de Egipto, a Israel. Tenemos el Señor que derrumbó los muros de Jericó, hizo que se derrumbaran y que el pueblo podía pasar. ¿Será que Dios podía hacer eso con el resto de los pueblos de Canaán? Podía hacerlo, pero muchas veces el corazón endurecido, la suficiencia propia, terminan causando que el Señor incluso se cohíba de bendiciones que quiera darnos y que las consecuencias de nuestros actos nos alcancen para que de esa manera podamos reflexionar, aunque sea de manera dura, aunque sea de manera dolorosa, y podamos hacer, en hebreo esto se dice teshuvá, que en español se traduciría como arrepentirse, pero cuando nosotros buscamos la traducción literal, teshuvá indicaría dar una vuelta completa. Y eso es lo que quiere el Señor. El Señor evidentemente no quiere el dolor para nuestra vida, pero si nosotros no consentimos, si nosotros, y volviendo al ejemplo, yo todavía, se los digo, yo empecé a fumar muy joven y todavía tengo consecuencias de esos pocos años que pasé fumando. Tengo dificultad para respirar en muchas ocasiones, a pesar de que ya tengo tantos años sin hacerlo, de que intento hacer ejercicio a diario, de que le pido al Señor comer de la mejor manera. Entonces, no podemos pretender que vamos a obrar todo el tiempo de determinada manera y que las consecuencias de los pecados no nos van a alcanzar, porque muchas veces sucede así. Por eso lo mejor que podemos hacer es que estemos en la condición que estemos, alejémonos del pecado, pero eso no lo va a hacer por usted mismo. Ahora sí, parece que se me había ido la señal. Muchas gracias, hermano. Voy a seguir leyendo el chat. Dice el hermano Ramón, también ayuda para vencer sobre el pecado la disposición cuerpo y mente, para lo cual también se debe considerar el tema alimenticio. Al consumir alimentos estimulantes o impuros o contaminados como los de hoy en día, se debilita la voluntad, la reforma pro salud. Claro que sí. Y de Claro. hecho, el brazo derecho, el mensaje del tercer ángel. No sé si nos puede decir, hermano, algo, Roberto. Y que tristemente hoy día algunos evangelistas dicen, no, no tiene la reforma pro salud, y lo digo con tristeza, afirman que no tiene nada que ver con mi salvación. Contrario a lo que dice la sierva del Señor de que el consumo de carne o el no respetar las leyes naturales pueden embotar mi mente, que no es solo para que vivamos más, sino que es para poder escuchar la voz de Dios y poder dar testimonio. No sé qué nos puede decir usted el comentario, hermano Roberto. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que escribió el hermano Ramón. Y fíjense en algo interesante. Nosotros, los adventistas, no creemos en una división tripartita del ser humano. Es decir, hay muchas, hay muchas religiones, hay muchas creencias que creen que el ser humano es una unidad entre cuerpo, alma y mente, ¿verdad? Nosotros no creemos eso, porque sería, en dado caso, sería perpetuar la doctrina de la inmortalidad del alma. Nosotros creemos que el ser humano es una unidad conformada por el polvo de la tierra y por el aliento de vida. Ahora, esa unidad incluye la mente. ¿Por qué? Porque la mente es parte del cuerpo. ¿De dónde salen los pensamientos? Los pensamientos sí se producen en el cerebro, pero el cerebro también es parte del cuerpo. El cerebro también es carne, también es material, se puede palpar. Es decir,
que cuando nosotros vemos el cuerpo humano como una unidad, nosotros tenemos mayor conciencia de lo que introducimos en el cuerpo, sabiendo que lo que introducimos en el cuerpo y la cantidad también que introduzcamos va, va a influir negativa o positivamente en la calidad de nuestros pensamientos y hasta en nuestra percepción moral. Por eso estoy completamente de acuerdo, porque si nosotros consumimos alimentos estimulantes, la mente no tendrá la sobriedad necesaria para poder percibir la palabra de Dios. Que la palabra de Dios tiene poder incluso para llamar la atención en esa condición, sí lo tiene. Porque fíjense ustedes en el caso de una de las sanaciones de Cristo Jesús, un endemoniado no podía ni siquiera hablar. Es decir, ya el enemigo le había tomado por completo. Este hombre ni siquiera podía hablar, pero con un ápice de entendimiento que tenía, recibió la palabra de Cristo, la aceptó con fe y el demonio fue expulsado. ¿Y saben algo? A veces nosotros, influenciados también por la ciencia, nosotros pensamos que no, bueno, que ese tema de que los demonios se posesionan y toman control de los cuerpos, eso es algo un poco figurativo, eso tiene que ver con la mentalidad de ese entonces. Pero fíjense que en el deseado de todas las gentes, les debo la página porque no la recuerdo, la verdad, sí recuerdo que es uno de los primeros capítulos, dice que en los tiempos de Cristo, los demonios habían tomado posesión de los cuerpos de las personas por medio de los nervios, por medio de los impulsos, por medio de la carne. Es decir, que incluso cuando nosotros obedecemos al estómago, cuando nuestro Dios es nuestro estómago, de manera imperceptible incluso estamos siendo manejados no por el Espíritu de Dios, sino por el Espíritu del enemigo. Y esto muchas veces no se predica con la suficiente luz que debería predicarse. Nosotros debemos, como usted decía, hermano Raúl, predicar que el brazo derecho del mensaje del tercer ángel es la reforma pro salud, que debemos tener una alimentación sencilla por la salud de nuestro cuerpo, pero también porque por medio de ella, por un cuerpo bien equilibrado, por un cuerpo temperante, que se abstenga de todo lo malo y que sepa consumir lo bueno en su justa medida, nosotros tendremos una percepción más clara de la palabra de Dios. Y eso debe ser nuestra finalidad, porque el Salvador dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que nosotros debemos buscar entender esa palabra, vivir por medio de ella, percibirla de la mejor manera. Y lo haremos, por supuesto, si nuestro cuerpo, por medio de una alimentación sencilla, por medio de un ejercicio constante y de la recepción de la luz del sol y de todos los remedios naturales que conocemos, pueda ser acondicionado para ser un verdadero templo. Amén. Y podríamos agregar, hermano Roberto, que cuando dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, como mandamiento no es solo los 10 mandamientos, sino que es todo lo que sale de la boca de Dios. Y lo que sale de la boca de Dios también es a través de su profeta, de su sierva. Y ella dejó claramente establecido el tema de la alimentación y la reforma pro salud. Por lo tanto, si queremos pertenecer a ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios, también tenemos que obedecer todas las instrucciones que Él nos da, como es la salida al campo, como es la reforma pro salud y otros. Correcto. Voy a seguir leyendo lo que está en el chat. Dice, una hermana Rosy escribe en vivo ahora desde Guadalajara, México, y ahí copió sobre el tema de la reforma pro salud. Muchas gracias, hermana Rosy. Después, el hermano Ramón ya leí. La hermana Graciela, no sé si usted también está leyendo los chats. Hermano Roberto dice que no entiendo tanto esto, pero si usted lo entiende, es lo importante. Dice hermana Graciela Salazar. Entonces, sí o sí se tienen que bautizar deseosamente por voluntad propia los que conociendo un poco de la palabra de Dios, pues así reciben el Espíritu Santo para que les dé la valentía de seguir a Cristo por el camino angosto. Ok, estoy tratando de entender un poco la pregunta. Entonces, sí o sí, conociendo un poco de la palabra de Dios. Así. Ok, ya creo entender. Es decir, que cuando el alma recibe la influencia del Espíritu Santo, debe bautizarse para así recibir en pleno el Espíritu Santo, para darles valentía y seguir a Cristo por el camino angosto.
Y eso yo estoy de acuerdo con lo que dice la hermana. Es decir, es necesario que una vez que nosotros recibamos la influencia del Espíritu Santo, nosotros no nos resistamos a esa influencia. Al no resistirnos, si no hemos dado el paso del bautismo, debemos hacerlo para que de esa manera el Espíritu Santo pueda transformar el corazón y al transformar el corazón nos dé tanto el querer como el hacer. La hermana dice la valentía y me parece una palabra muy acertada porque precisamente para cruzar por el camino angosto se requiere valentía, valentía que no proviene del corazón humano, sino que proviene de la fuerza y el poder de Dios. Amén. Muchas gracias. El hermano Jairo hace otra pregunta. ¿Cómo responde usted al argumento de que Romanos 7 nos enseña que estamos sujetos al cuerpo de muerte y seguimos sirviendo al pecado? Bueno, respondería con lo que dice el capítulo número 8, porque son parte de un mismo discurso, cabe destacar. Vamos a buscar nuevamente aquí rápidamente Romanos capítulo 8. Ok, vamos a leer esta vez que no lo habíamos leído a partir del versículo 9. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, y esta es la clave, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el versículo 11 también está la clave, fíjense. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Atención a esto, dice el versículo 11, que el espíritu que levantó a Jesús de los muertos, es capaz de vivificar ¿en qué cosa? En nuestros cuerpos mortales. Es decir, que aun cuando nuestros cuerpos han sido muertos por causa del pecado, la resurrección que se obra por medio del Espíritu Santo nos hace capaces que aún en este cuerpo, que todavía siente los embates de la concupiscencia, podamos vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Y lo vuelvo a leer porque la frase de verdad me gusta. También vivirán vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que a pesar de que el cuerpo esté muerto a causa del pecado, nosotros podemos vivir por medio de su espíritu una vida que verdaderamente agrade al Señor. Amén. Muchas gracias. Muy claro. Eh, la hermana Rosy dice, cita de Hebreos, por favor. La vuelvo a leer. Esta cita también es espectacular que usted leyó, hermano Roberto. Hebreos 13, del 20 al 21. 20 y Que el Dios 21. de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, que es lo que usted estaba hablando, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y hagan en ustedes lo que a Él le agrada por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, como usted explicó, hermano Roberto, de que no es lo que yo puedo hacer, sino que es lo que Cristo puede hacer en mí si se lo permito. Agrego la Amén. última frase porque Él no me va a forzar, me va a llamar. El Espíritu Santo me va a llamar y me va a llamar y va a permitir que coseche mejor las consecuencias. Pero se trata de lo que Cristo puede hacer en uno, no lo que uno puede hacer. Ese es el nuevo pacto, ¿verdad? Correcto, correcto. Allí no hay nada que aluda precisamente a los logros de los hombres, sino que todo es mérito de Cristo. Por eso es que ese texto que me gusta tanto de Hebreos capítulo 13 dice, haciendo Él en vosotros. Es decir, que si hacemos algo es porque Cristo lo obra en el corazón. Amén. Y lo que me gusta también en una de las prédicas del pastor Manuel Ospino, que alguien le preguntó, pero tú conoces a alguien que haya vencido el pecado en estos momentos, que esté vivo, tú conoces a alguien que sea una realidad esto, y él contestó, no, le dijo, ni siquiera él, ni yo, ni ustedes a lo mejor, pero le creo a Dios. O sea, no porque no sea una realidad en mi vida, yo no voy a dejar de creer lo que la palabra de Dios dice. Es más, prosigo hacia la meta, aunque a veces uno esté un poco lejos, pero prosigo, esa es mi meta. Mi meta no es, Señor,
te voy a pedir perdón todos los días por el mismo pecado porque no tengo poder para vencerlo, pero tú no importa porque tú ya sabes. Esa no es mi meta. Mi meta es, Señor, te pido perdón y dame poder para vencer. ¿Cierto? Sabes, hermano Raúl, me encantó que mencionaras eso porque precisamente era algo que estaba hablando con Manuel esta mañana. Y hay un texto bíblico que es bastante particular, que a mí me gusta para ilustrar cuando alguien pregunta precisamente si yo conozco o si yo mismo soy una persona que ha alcanzado ese estado. Y a mí me gustaría leer lo que dice Job capítulo 9. Fíjense lo que dice Job capítulo 9 y el versículo número 20. Job capítulo 9, versículo número 20. Dice así: si yo me justificare, esto lo está diciendo Job, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Así que si una persona, ejemplificado aquí por Job, si una persona se dijese a sí mismo que ha alcanzado la perfección, esto ya sería un acto de presunción y por lo tanto sería un pecado. Ahora, fíjate en el detalle. Job dice en capítulo 9, versículo número 20, dice, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Pero ¿qué era lo que Dios pensaba de Job? Bueno, vamos a leerlo en el capítulo número 1 y vamos a leer el versículo número 8. Fíjate lo que Dios pensaba de Job. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Así que no se trata de lo que usted y yo podamos percibir. Se trata del juicio que dará Dios al final. Se trata de la última palabra que la tiene el Señor. Y a pesar de que hoy en día quizás no podemos verlo porque nuestras vidas son imperfectas todavía, tenemos allí los testimonios, tenemos la palabra de Dios, podemos meditar en ella. Y otra cosa, un detalle muy importante, si nosotros no vamos a creer en esa promesa porque no hemos visto a nadie, entonces tampoco podemos creer en la resurrección de los muertos porque no hemos visto a los muertos resucitar. Eso es un relato que hemos leído en la Claro, palabra de Dios. Pero si lo dice la palabra de Dios, debemos claro. creerlo porque es palabra de Dios. Está muy claro, muy bueno también el ejemplo que usted pone. Nadie ha visto, por lo menos nosotros, a un muerto que haya resucitado, pero lo creemos y de hecho esa es la esperanza del cristiano. Hay Sí, una cita de la sierva del Señor que no encontré que dice que nosotros, de acuerdo a la meta que nos pongamos, es donde vamos a actuar. O sea, si mi meta es yo me conformo, yo soy un pecador y voy a seguir pecando, y el pecado no me es odioso y hasta me gusta y lo justifico, ese va a ser el alcance que voy a llegar. Pero si mi meta es, a pesar de mi naturaleza y de que mi corazón es engañoso, mi meta es ser como Cristo, es con el poder de Él, esa es la meta que puedo llegar, ¿cierto? en gloria a Dios. Gloria a Dios. Con la ayuda de Dios, por supuesto. Con el poder que Dios nos da a través de Cristo. Amén. El hermano Ramón dice, además Satanás lo sabe y ha intervenido en los alimentos, por lo tanto deberíamos ser muy cuidadosos y selectivos al escoger los alimentos que introducimos, ya que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así es, hermano Ramón, y además el Señor, como sabe que va a llegar un momento, y que creemos que es muy pronto, donde no se podrá comprar ni vender, y que va a ser la gran prueba al pueblo de Dios, que es algo real, no es algo, no es un juego. Si no se puede comprar y vender, ¿cuál es la salida que el Señor ha dado? La salida al campo, donde podamos cosechar nuestros propios alimentos y seamos independientes del sistema. Eh, ¿Qué más? A ver si hay otra pregunta, hermano Roberto, que me pueda ayudar en el chat que se me haya pasado. Parece que no hay más. No encuentro más, pero Lorena, mi esposa, dice, le creemos a la palabra, pero es tiempo que lo vivamos y honremos al Señor. Es tiempo de ser como Job, Enoc, Moisés, Elías. Ya hay testimonios de hombres perfectos. Es tiempo de ser como Jesús, de tener la fe de Jesús. Oremos por ello. Amén. Clarísimo ese mensaje. Gloria a Más que Dios. analizarlo, más que teoría, más que discutir, ya es tiempo de permanecer en la vid verdadera.
Gloria al Señor. Bueno, en el nombre de todos los hermanos, agradecer al Señor en primer lugar y también a usted, hermano Roberto, fue realmente un agrado. Felicitarlo nuevamente por la decisión de fe que tomó y no tengo ninguna duda que el Señor no le va a fallar y que el Señor al revés va a bendecir su ministerio. No Gloria a sé si Dios. quisiera usted decir las últimas palabras y después nos vamos a poner de rodillas para que haga la oración final. Claro que sí, mis últimas palabras serían que con la ayuda del Señor persistamos todos los días en Cristo Jesús. Yo sé, de primera mano lo sé, que la situación a nivel mundial no es sencilla, que estamos viviendo en tiempos peligrosos, como dice la palabra de Dios, que muchas veces pareciera que quisiéramos tirar la toalla, porque es difícil para nosotros, ya queremos dejar este mundo de pecado y vivir con el Señor. Pero mientras los últimos eventos se cumplen antes de la venida del Señor, nosotros permanezcamos unidos a la vida, permanezcamos confiando en Él, permanezcamos en su palabra, vivamos confiando como el niño confía en su padre, como el niño pequeño sabe, no se preocupa por lo que va a comer porque sabe que su padre lo va a sustentar. De la misma manera confiemos nosotros en la palabra de Dios y Él nos dará todo el poder disponible para que nosotros podamos vivir vidas apartadas para Él y que de esa manera podamos resplandecer la luz de Cristo hasta lo último de la tierra. Dios les bendiga y les guarde, mis hermanos. Fue para mí un gozo, verdadero gozo y un placer poder acompañarles. Nos acompaña con la oración final, por favor, hermano Roberto. Claro Nos que sí, ponemos de vamos a rodillas. Vamos a... ponernos de rodillas para tener una palabra de oración. ¿Eh? Padre celestial y eterno, te damos gracias, Señor, sinceras gracias, porque tú nos has dado el privilegio de poder estudiar de tu palabra y poder ser edificados por ella en esta mañana, Señor. Queremos pedirte que el resto del sábado pueda ser una bendición, un deleite para nosotros y que podamos seguir viviendo permaneciendo en Cristo para deleitarnos en tu voluntad. Cuídanos y guárdanos, Señor, y quédate con cada uno de los hermanos que está aquí presente. Sustenta a sus familias, oye sus peticiones y ayúdalos a seguir permaneciendo en tu palabra. Gracias, Señor y Padre amado. Cuídanos y guárdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Amén. Bueno, no sé si algún hermano quiere activar su cámara, despedirnos, que tengamos todo un bendecido sábado. Un gran abrazo, hermano Roberto, que el Señor lo bendiga grandemente y estaríamos en contacto y nos vemos los que quieran con este mismo link mañana a las 5:30 de la mañana para poder meditar en la palabra y orar, y si no, el próximo sábado a las 11 horas de Chile. Muchas gracias a todos los que quieran saludar. Bendiciones para todos. Saludo para todos mis hermanos. Dios les bendiga y les Bendiciones, un guarde. gran Un gran saludo. abrazo. Feliz sábado para Bendiciones, todos. Dios los hermano bendiga. Barrios. Oh, que estén bien. Feliz 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 sábado. 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 Bendiciones. Gracias. Feliz sábado. Dios les bendiga a todos. Gracias. Diga a todos. Feliz sábado.